Son atribuciones socioculturales relacionadas con valores, actitudes y roles en los cuales una determinada sociedad y cultura impone a las personas según su sexo, determinando así su feminidad o su masculinidad, es decir, que esto se basa sobre un dato biológico. Este concepto nace a partir de los movimientos militantes feministas y posteriormente académicos para analizar la diferencia entre el hombre y la mujer, que hasta ese momento se justificaban por las diferencias biológicas entre ambos géneros. Son construcciones socioculturales imaginarias que se da a una persona según su sexo, por ejemplo, hombre rudo, valiente, protector, dominante, mujer sumisa, obediente, afectuosa, temerosa, etc. Es decir, que son imágenes simplificadas o limitadas de cómo debe comportarse un hombre o cómo debe comportarse una mujer. Esto se basa sobre un dato biológico, es decir, que son consideradas naturales e inmodificables. Por ejemplo, la mujer, por su condición biológica de tener hijos y de amamantar, se considera que sea ella la encargada de cuidar a los hijos o del cuidado del hogar. Pero esto no es algo natural, esto forma parte de la construcción de la cultura. A su vez, estos estereotipos llevan a una diferencia de género, así como también una desigualdad de poder entre ambos. Una frase que alguna vez escuchamos relacionada con los estereotipos es decir que las mujeres son el sexo débil o son consideradas el sexo débil, pero no hay una validez científica de que esto sea cierto. A su vez, al decirlo, estamos colocando a la mujer en un lugar de debilidad y esto afecta de manera negativa, por ejemplo, para que las mujeres accedan a un puesto de trabajo en los cuales se supone que se necesita fortaleza. Y respecto a los hombres, se espera que ellos sean autosuficientes, valientes. Se ve con malos ojos en algunas sociedades que expresan sus sentimientos y emociones en público, también bajo la frase de que los hombres no lloran. Si bien estos estereotipos forman parte de la cultura, pueden cambiar en diferentes sociedades, lugares o tiempos históricos, porque cada persona es única, tenemos necesidades y deseos diferentes y no debemos sentirnos mal si obedecemos o no a los diferentes estereotipos que nos imponen. Las diferencias de género son ideas sobre habilidades o características típicamente consideradas como femeninas o masculinas o expectativas comúnmente compartidas de cómo debe comportarse un hombre o de cómo debe comportarse una mujer. Por ejemplo, se espera que el hombre sea autosuficiente y competitivo y que la mujer sea sensible y temerosa, etc. Es necesario reflexionar sobre estos estereotipos para crear formas más equitativas y democráticas de masculinidad y feminidad. Estas desigualdades de género aparecen en todos los lugares en los cuales interactúan las personas, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en los empleos, en las carreras profesionales, etc. Una diferencia que vemos muy a menudo es, por ejemplo, considerar que hay empleos o carreras profesionales más adecuadas para un género que para el otro. Según un estudio realizado sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es cada vez mayor el porcentaje de las mujeres que acceden a carreras profesionales como por ejemplo medicina, pero a la hora de ser empleadas reciben un salario menor al que su colega varón, además de que le cuesta mucho acceder a puestos de trabajo en los cuales puedan tomar decisiones. Otra de las diferencias de género entre el hombre y la mujer es, por ejemplo, cuando las mujeres trabajan fuera del ámbito doméstico, pero sin embargo siguen teniendo sobre sus hombros esa responsabilidad como son las tareas domésticas. Cuando se habla sobre el género, se refiere a género masculino y género femenino. Sin embargo, cuando estamos hablando sobre identidad de género, nos hacemos referencia a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Y esto puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer. Cuando una persona desarrolla una identidad de género que no coincide con su sexo biológico, se denomina transgénero y esto abarca una gran variedad de identidades que no se ajustan a los estereotipos socioculturales de hombre masculino activo dominante o de mujer femenina pasiva sumisa.
Cuando una persona se identifica con la categoría trans, puede o no realizar modificaciones en su apariencia o en su función corporal a través de hormonas o de cirugía, y también incluye las expresiones de género, es decir, la vestimenta, la forma de hablar, la forma de comportarse. Si en cambio si una persona desarrolla una identidad de género que sí coincide con su sexo biológico, se denomina cisgénero. Aparte de estas dos, tenemos a las personas que más allá del género que fue asignado al momento de nacer, no se sienten identificadas con sentirse mujer o sentirse hombre, sino que se autodenominan intergénero, de personas de género neutro o personas queer, que es un término que fue tomado del inglés, que significa raro, extraño o poco usual. Estas personas sostienen que tanto el género como las identidades de género y las orientaciones sexuales no son algo que estén inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social y que varían, depende de cada sociedad. Por este motivo, los teóricos queers insisten tanto en la autodesignación de la identidad, y esto puede aplicarse a cualquier persona que se haya sentido fuera de lugar ante las restricciones de los papeles de género. Por ejemplo, una persona que se interese, una mujer, ¿no?, que se interese más por los deportes, o un hombre que se interese más por las labores domésticas. Estas se pueden clasificar como personas queer. Cuando hablamos sobre papeles de género o roles de género, nos referimos a las actividades que cada sociedad asigna a las personas según su sexo biológico, determinando así aquellas que son para mujeres y aquellas que son para hombres. Es decir, que cada sociedad va a definir cómo debemos actuar, cómo debemos vestirnos, cómo debemos arreglarnos y cómo debemos hablar según nuestro sexo biológico. Por ejemplo, se espera que una niña o mujer se vista de manera femenina, sea educada, complaciente y maternal, y a su vez se espera que el hombre sea fuerte, intrépido y sea el que se dedique al trabajo. Por eso el espacio público, que hace referencia al trabajo asalariado o a la política, se vincula más a la masculinidad, y el espacio privado, que hace referencia a el cuidado de otras personas o las tareas domésticas, se vinculan más a la feminidad. Sin embargo, las mujeres se han involucrado aún más en el mercado laboral, pero no por eso deja de ser la responsable del espacio privado. Es decir, que además del trabajo, o sea, de la jornada laboral, se le va a sumar las tareas domésticas, y a esto se le llama doble jornada de trabajo. Cada sociedad, grupo étnico y cultura tiene ciertas expectativas acerca de estos roles de género, pero estas pueden ir varían en cada grupo y a su vez pueden ir cambiando dentro de una misma sociedad. La Ley 26.743 fue sancionada el 9 de mayo del 2012 y fue promulgada el 23 de mayo del 2012. Esta es la Ley del Derecho de la Identidad de Género. Esta ley establece el reconocimiento de la identidad de género, así como el libre desarrollo de la persona según la identidad que elija, y también define a la identidad de género como la vivencia interna e individual de la persona según cómo se siente, independientemente del sexo que se le fue asignado en el momento del nacimiento.
Esta ley establece que toda persona tiene derecho al cambio de identidad y de registrarlo en el Documento Nacional de Identidad y en el certificado de nacimiento. El Registro Nacional de las Personas es el que se encarga de informar a las organizaciones competentes acerca de este cambio. También establece que dicho cambio de las personas es confidencial a menos que cada persona decida que esto sea divulgado. Otro de los artículos menciona acerca del trato digno, es decir, que así como cualquier persona tiene derecho a ser respetado por su elección a ese cambio de identidad. Este cambio no solo consiste en su apariencia física, sino también en cambiar en el documento su imagen, su nombre y su sexo. Y esto está establecido con los artículos 3, 4 y 5. Las personas que pueden realizar este cambio deben ser mayores de edad y en caso de que sean menores, necesitarán un representante legal que los acompañe, siempre y cuando sea de su consentimiento.